Yo recuerdo mucho conversaciones en donde decíamos, queremos anticiparnos a la expectativa del cliente. Ok. Hace 15 años. Hoy, ¿tienes lo mismo? ¿Sí? Sí, y además ya está la inteligencia artificial, la Sí. analítica, todo ese tipo de cosas. Pero hace 15 años decir uno, entonces me acuerdo de una conversación donde me dice un colega, me dice, bueno, ¿saco la bola de cristal o cómo es que se mide eso ahí para yo poder identificar cómo, y hacía así, ¿no? Alrededor de la bola de cristal, cómo anticiparnos a la expectativa del cliente. Carlos Mauricio Vázquez, profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externado, realizó un posgrado en gestión de organismos de seguridad social en Saint-Étienne, Francia. Su formación académica y trayectoria profesional le han permitido acumular una amplia experiencia en análisis financiero integral, portafolios de inversión y mercado de capitales y fortalecimiento de relaciones corporativas. Vázquez completa una trayectoria de 25 años en Compensar y desde 2019 es el director general. No arrancamos de cero, arrancamos de negativo. Ok. Porque sin haber arrancado, la competencia le dijo a la superintendencia que no podía crear nuevas cajas, que eso, ¿no? Pegadas con babas además, porque unas cajas que estaban hiperpatrimonializadas, que tenían activos, que tenían 21 años de fidelidad de sus clientes y afiliados, pues ¿para qué más? Y en ese entonces además en Bogotá alcanzó a haber 13 cajas de compensación. Es 14, como que no le sonaba mucho, ¿cierto? Todos los libros de Customer Relationship, Sí. el primero de ellos que leímos hace unos 20 años, rezan que uno no puede tener una relación clara ni prometer nada si lo básico no está cumplido. Claro. Es tener un servicio que funcione. Claro, tenemos fallas, tenemos errores, ponemos la cara, ¿sí? Ok. Pero que medianamente uno pueda decir, sobre todo cuando presta servicios casi a 6 millones de personas, pues tiene que tener unos servicios que funcionen. Si no, pues no tiene sentido después hablar que compensar, que el cliente, que enamoremos. Nada de eso es verdad. Sí. Si uno no tiene la claridad de que tiene que hacerlo consistente. Hola, les habla Mauricio Duarte. Este canal es un lugar para encontrar la inspiración de los presidentes y los CEOs en temas de clientecentricidad. Para nosotros es aún más importante que tú te hagas presente a través de los comentarios. Déjanos saber qué piensas, qué ideas podíamos traer, qué cosas quieres que preguntemos. Muchas gracias y por favor mantente presente, suscribiéndote y tocando la campana. Carlos Mauricio, qué placer estar aquí contigo. Hola Mauricio, gracias por venir y por interesarse en compensar. No, es un placer. Fíjate que estas son de las organizaciones que están en la narrativa de los colombianos, porque sé que el modelo de las cajas de compensación tiene un antecedente en Chile, pero no es corriente en el resto de Latinoamérica. Y te decía previamente que las cajas, a veces yo digo que son como este ornitorrinco, que son, no sabe uno qué es porque es un mamífero, pero se reproduce por huevos, pero además nada, pero tiene pies como de pato. Ustedes prestan servicios de salud, servicios de educación, emprendimiento, construcción, crédito, bueno, muchas cosas. Esa es como la narrativa de estamos con un enorme privilegio de quien lidera esta organización y alrededor del tema que nos convoca, que es la clientecentricidad. La primera pregunta, Carlos Mauricio, es ¿cuánto tiempo llevas acá? ¿Cuál es tu historia? Porque sé que no llegaste, llevas ya un tiempo muy importante en la organización. Cuéntanos por qué compensar, por qué terminaste acá, cuál es tu formación profesional. Bueno, yo soy profesional en finanzas y relaciones internacionales del Externado Ah, ok. e hice una especialización en finanzas en los Ok. Andes. Entonces ya saben para dónde iba mi camino. Mi ilusión era dirigir el área financiera de una empresa grande o como fuera. Pero además con finanzas y relaciones internacionales, la posibilidad de hacerlo para multinacionales o posibilidades de ese lado, pues era lo que complementaba mi perfil. Yo llevaba 5 años en un operador logístico, Ok. trabajando, y por casualidades de la vida, un par de personas que trabajan acá y me conocían de ese anterior trabajo, me llamaron a contarme que había una sucesión de cargos que estaban siendo reemplazados por pensión de los originales. Entonces acá vine sin mucha ilusión, sin conocer también al ornitorrinco. Y bueno, como dicen los ciclistas, las cosas se dieron y entonces en la evaluación me fue bien.
y finalmente quedé elegido para el cargo de gerente de tesorería, jefe de tesorería. Ah, ok. Y entonces entré a la jefatura de tesorería con la intención de seguir progresando y profundizando en mi intención de ser tesorero. ¿Hace cuánto pasó eso? Eso fue en el año 99. Ok. Ahorita cumplo 25, justamente en junio 21 cumplo 25 años de estar acá. Entonces empecé a trabajar en Compensar y me llamó mucho la atención un par de cosas. La primera, que por primera vez en mi historia laboral no trabajaba para el bolsillo de un accionista. Ok. Que no tengo nada, ni más faltaba, ¿no? Sí. El sector privado y las personas que son emprendedores y que tienen empresas grandes es fabuloso, pero el carácter de las personas que trabajan para una organización y otra se nota mucho. Cuando uno se asocia mucho al perfil del dueño, que es el que manda y el que dice cómo son las cosas, o cuando hay una directriz más institucional, en este caso en función de ayudar a las personas de menores ingresos. Entonces, ese fue un primer clic. El segundo es que uno tiene que ser modelo de lo que profesa. Ok. El primer modelo de lo que profesa. La coherencia que llaman. Sí, exacto. Entonces, pues yo trabajando en tesorería, la lógica es la plata de terceros que uno administra, entonces hay que ser absolutamente claro con esos recursos. Y en este caso me superaron, porque Compensar era aún más claro de lo que la claridad con la que yo venía, que era una claridad de auditorías, de abrirle la puerta a todo el mundo, de presentar transparentemente, no. Acá pasa por encima de eso, porque es darle cuentas a una comunidad que son los afiliados, tanto los empresarios como los trabajadores, de los recursos y su destinación. Entonces, saber que tenemos como nuestros jefes a una comunidad que además se beneficia directamente de eso, es otra cosa que desde la entrada a uno lo toca significativamente si entiende la diferencia de trabajar, como en otros casos, en el sector privado, donde los intereses son más específicos, los focos son más concretos y normalmente asociados a la rentabilidad y la sostenibilidad. Ok. Fabuloso, Carlos Mauricio. Quiero aprovechar porque 25 años es un... Ya hay trayectoria en una narrativa que creo que es muy importante para quienes nos escuchan en este momento y nos ven. Cuando nace el modelo de las cajas de compensación en Colombia, ya hace 67 años, más o menos. 70 años. año. No existía Compensar. Ustedes nacieron 20 años, casi 21 años después de otros. Y cuando uno nace en un mercado aparentemente saturado, es muy retador porque pues entra uno de 0-0. Es decir, ingresos, como buen financiero 0-0, participación de mercado, uno tiene uno, otro, y yo arranco de 0. Hoy ustedes son la caja con mayor ingresos. De ese momento a hoy, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el eje del crecimiento? ¿Dónde está el cliente y la obsesión por la humanidad y la compensación que ha hecho crecer a Compensar? Pues hay una corrección pequeña ahí, no arrancamos de 0, arrancamos de negativo. Okay. Porque sin haber arrancado, la competencia le dijo a la superintendencia que no podía crear nuevas cajas, que eso, ¿no? Pegadas con babas además, porque unas cajas que estaban hiperpatrimonializadas, que tenían activos, que tenían 21 años de fidelidad de sus clientes y afiliados, pues ¿para qué más? Sí. Y en ese entonces además en Bogotá alcanzó a haber 13 cajas de compensación. Pues 14 como que no le sonaba mucho, ¿cierto? Entonces la superintendencia, digamos con un criterio adecuado a sus afiliados, le dice a Compensar, si usted al mes de constitución no tiene 10.000 afiliados, no se puede constituir como caja. Wow. Entonces ya no arrancábamos con la tranquilidad de empezar a afiliar desde 0, sino con la presión de un mes en donde ya la competencia no quería que progresáramos. Cuenta la leyenda, ¿no? Que todo ese mes, pues por supuesto, del director a todos los cargos empezaron a buscar empresas afiliadas. Y el último día, a la última hora, en el último minuto, porque si no, no sería una leyenda, ¿no? Un grupo de textileros judíos toma la decisión de afiliarse a Compensar y completan ese cupo de 10.000, sobrepasado como por 20, más o menos, ¿no? Y eso permite que Compensar se establezca. Que no significa que Compensar exista y que persevere, porque con 2 competidores del tamaño que existían en ese momento y otros 11 que ya estaban por ahí, pues lograr que las empresas pensaran distinto era bien difícil. Entonces ahí arranca, yo creo que en ese minuto, la claridad respecto de ser cliente centrista, customer centric, perdón sí. Que lo diga en inglés, pero sí. El término en español no lo tenía tan relacionado. Entonces, la diferencia, ¿dónde está? Primero, en ser inteligente en que las diferenciales de mercado fueran claros. Entonces, Compensar arranca con un subsidio monetario más alto
no tenía cargas significativas y podía darse el lujo de ofrecer un subsidio. Claro. En ese momento incluso era posible, hoy no. Hoy hay una cuota de referencia departamental y todas las cajas tenemos que pagar lo mismo, por departamento. Pero antes, si uno quería, podía pagar mucho más dinero. No era una convicción de las otras cajas porque sentían que esos ingresos iban directo a cosas que no eran de beneficio de la familia. Decían ellos, pues para que se lo tomen en trago o se vayan por allá a farrear, ¿para qué les pagamos más? Entonces la cuota de compensar era más del doble. Claro, no teníamos nada de lo que tenemos hoy en día de esto, entonces tenemos que competir de esa manera. Y segundo, desde el primer momento había una falencia en salud. Entonces poder tener un producto complementario en salud que beneficiara a la gente que ya tenía piscinas, ya tenía cursos, ya tenía colegios, ya tenía una cantidad de supermercados, pues parecía inteligente porque no estaba cubierto de mercado. Eso, sumado a la inteligencia emocional que tuvieron los primeros directivos de acercar y construir relación directa con los empresarios que iban recibiendo. Entonces pongo un par de ejemplos. Por favor. Unos años más adelante, la Secretaría de Educación cambió su esquema de financiación y fue sometido a que tenía que afiliarse como una caja de compensación cualquiera. Antes de ese momento no lo tenía que hacer. Entonces la Secretaría va y busca las cajas consolidadas, ¿no? Y las cajas consolidadas le dicen, no, mira, es que vamos a ver, el cupo no alcanza, esa cantidad de gente que tiene bajos ingresos, entonces, ¿no? Llegaron a compensar, por favor, bienvenidos, adelante, directo, sin ningún tipo de nada. Y eran todos los maestros del distrito. Hoy por hoy, gracias a esa decisión maravillosa, no solo los maestros consolidaron a compensar como su segundo hogar, sino que además son una de las empresas más importantes que tienen compensar. Y el segundo lo recuerdo mucho porque es Konrad Lorenz. Esa fundación también nació creo que al mismo tiempo que nosotros. Y nos relata la fundadora, Sonia, que estuvo en las otras cajas y le dijeron que eran cupos, que tenían que esperar, que eso se veía como que era gente que ganaba muy poquito y que tenía muchos hijos, entonces no era tan conveniente. Y llegó acá y el primer director se sentó con ella, la recibió, fue el único que realmente la recibió. Dijo, bienvenida, las puertas están abiertas. Y eso selló una alianza que hoy se mantiene viva y que es irreemplazable, a pesar de que han cambiado las generaciones. La construcción de relación con las personas que tomaban la decisión y más adelante con las personas que disfrutan los servicios es uno de esos secretos para ir anticipando un poquito la diferencia. Qué interesante. Hay una narrativa de afuera hacia adentro. Las organizaciones verdaderamente clientecéntricas, y ya veo ese hilo en esta conversación, siempre están mirando de afuera hacia adentro. ¿Qué debemos hacer nosotros para conectar y deleitar esa expectativa que tienen nuestros clientes? Y entiendo que fue la salud, que fue lo que dijeron, nuestros clientes esperan salud, digamos, la primera gran dimensión. La otra es el mensaje de el propósito, decía el profesor Peter Drucker, el propósito de toda organización es tener un cliente. Si no tenemos un cliente, pues estamos muertos. Y fíjate cómo coinciden las dos cosas. Uno, pensemos en que es importante tener clientes, pero saber cómo nos vamos a diferenciar, y no tenía claro que habían tantas cajas en ese momento en Bogotá, y que lograron ustedes pues superar la prueba del tiempo. ¿Qué más, Carlos Mauricio, encuentran en ese de afuera hacia adentro que va diferenciando a compensar de, no solo, digámoslo así, en ese momento, la, comillas, competencia directa de otras cajas, pero por ser multiservicios ustedes se enfrentan con todo el abanico de oferta de servicios de otros empresarios que están en sectores similares? ¿Cuál es el secreto de ese de afuera hacia adentro que logra el crecimiento de ustedes en el tiempo? Pues yo digo que hay dos claves significativas también en el largo plazo que reconocemos y hoy seguimos valorando. La primera es ser absolutamente juiciosos con el propósito de futuro y los recursos para conseguirlo. Entonces Compensar duró 10 años ahorrando porque tenía la claridad de que tenía que tener en algún momento algún lugar propio en donde desarrollar los servicios como le gustaban a Compensar. Y en esos 10 años se amarraron los cinturones, negociaron bien, tuvieron aliados para tener servicios, manteniendo los diferenciales que ya conversamos, pero apenas se pudo, nos hicimos la primera sede que compramos fue la sede que era la caja vocacional, donde funcionaba la caja vocacional, la Quinta 26, que hoy es la sede de salud de la EPS. Entonces ese primer edificio fue un hito significativo porque permitió que ya tuviéramos no oficinas en arriendo, que tuviéramos unos salones, que pudiéramos empezar a desarrollar distinto.
Y el segundo granito fue la operación que no fue una compra, sino un comodato a 65 años, también una figura muy innovadora para la época, Claro. con quienes eran los tenedores, digamos, y los administradores de este terreno, que por ser parte del Parque Simón Bolívar no podían desarrollarse en cosas distintas de dotacionales. Ok. Entonces, esas dos cosas fueron significativas, pero fueron el fruto de 10 años de esfuerzo, ¿sí? Una visión clarísima. Y segundo, disruptores permanentes. Que eso, decirlo hoy, con un emprendimiento, no sé cuántos emprendimientos que nacen al día, es fácil, pero en el año 78, 80, ser disruptor era muy difícil. Claro. De verdad no había las condiciones, no había, ¿no? La gerencia misma era distinta, porque era una gerencia, recordemos, en donde el que mandaba decía todo, Sí. desde qué se comía hasta cómo se firmaban los estados financieros. No había esa percepción de buscar al cliente. Entonces, en esa disrupción, lo primero que hicieron fue, oiga, cuando tengamos esta sede, en lugar de hacer lo que diga el gerente, ¿por qué no le preguntamos a la gente? Increíble. ¿Y cómo lo Y hicieron? ya en ese momento hicieron una encuesta a mano, papeles y claro, pues qué computador ni nada, donde le decía a la gente, bueno, si usted tuviera la posibilidad de tener una caja que le brindara servicios, ¿qué servicios le gustarían? Entonces la gente, por supuesto fútbol, por supuesto piscina, que es lo que está hoy representado acá. Y esas historias son interesantes porque uno ve estas instalaciones y ya las reconoce de años atrás y sabe que tienen tales y cuales dotacionales, pero no sabe de dónde vinieron. Y vinieron de la investigación directa con los afiliados para que fueran ellos quienes dijeran. Dicho de otra manera, la voz de nuestro cliente siempre en el centro de gravedad de la estrategia. Siempre. Pero insisto, no solamente en el papel y en el concepto, sino paralelamente en la conversación permanente. Ok. Esta dirección siempre ha tenido un comedor grande. Y no porque seamos muchos los que venimos a gorrear, sino porque todas las semanas hay invitados de empresas para conectar, para generar oportunidades, para escucharlos, para darle la bienvenida a las quejas y a las inquietudes que tienen. Entonces es usual acá que los afiliados, y además nos gusta invitarlos acá, no porque tengamos nada contra el sector gastronómico que es maravilloso en Bogotá, sino porque invitarlos a la casa tiene una connotación distinta, donde comen lo que Compensar cocina, donde observan las instalaciones que Compensar tiene, donde pueden dar una visita rápida y entender un poquito el saborcito. Me encanta porque fíjate que en la teoría, no en el hacer, en la teoría hay evidencia clara de dónde hacemos más que un ejercicio fotográfico, un video de la voz del cliente. Y la narrativa me encanta de traemos y conversamos de manera permanente con nuestros clientes en nuestras instalaciones para que ellos nos cuenten cómo les agregamos valor. No es, hicimos un estudio con una investigación de mercado hace 6 meses y esto fue lo que arrojó. Porque, como dices tú, la experiencia puede cambiar muy rápidamente. La pandemia nos enseñó eso. Me encanta esa narrativa. Carlos Mauricio, uno no puede llegar a tener a esta escala y este éxito si en los eslabones de generación de valor en el servicio, el primero no pasas por tu colaborador. Aquí hay una gran cultura y la cultura, la manera como nosotros a veces la marcamos, decimos, es lo que sucede cuando nadie mira. Es el comportamiento discrecional de la gente si tiene una vocación de servir o no servir. Es lo que, si el cliente vive en las conversaciones. Si no se habla del cliente, no existe cultura alrededor. Pero en ese entendido, ¿cuáles son las claves de generar esa cultura que uno ve y la siente natural al ingresar? Que todo el mundo se pone la camiseta y tiene pertenencia total. ¿Cuáles son las reglas, los consejos para generar una cultura, el ejemplo del líder? Cuéntanos un poquito de eso, Carlos Mauricio. Pues yo, siendo objeto de esta escuela, más que creador de la teoría, diría que lo que nosotros recibimos cuando llegamos acá es una inmersión completa en cómo hacer distinto. Ya me referí un poco a la diferencia de una empresa privada normal, pero eso tiene unos adicionales que son interesantes, ¿sí? El primero de ellos es entender que una caja que no tiene impacto social no existe, así tenga muy buenos números. Okay. No se trata de generar ingresos y al final generar unas utilidades divinas que no sirven para nada. Sí. ¿Sí? En una empresa privada sí, acá no. Acá la idea es que esos ingresos se note que se revierten en la población para que la gente sienta eso. Segundo, detrás de los slogans y de las marcas y de todo ese tipo de cosas se esconde una serie de imaginarios de la gente que es necesario no solamente aclarar, porque uno no puede dejar que el imaginario sea solo lo que diga la gente,
probablemente uno se aprovecha de ciertas cosas Sí. de esas, sino lo que deliberadamente uno decide. Ok. Es una diferencia significativa, ¿sí? Ok. Es lo mismo que la declaración de cultura. En general la gente piensa que la cultura es, digamos, el fruto de la diversidad de pareceres, interrelaciones, no sé qué. No, la cultura hemos entendido que es una cosa deliberada, que desde la dirección, y cuando digo la dirección es el equipo directivo, se irriga y que si es consistente y coherente y la gente lo va recibiendo y lo va acomodando. ¿De qué otra manera explica uno entonces que cuando cambia una persona al frente de una organización, cambia la organización? Si se supone que la cultura está tan arraigada. Y es porque definitivamente las personas tenemos una incidencia significativa, pero más por coherencia. Más que porque sean más inteligentes y declaren cosas más interesantes, es por leer bien una cultura y ser capaz de ser parte de ella y hacerla todos los días de la vida. ¿Mm? Ok. Entonces, eso creo que lo ha hecho Compensar muy bien. Todos los directivos que ha tenido Compensar son personas trabajadoras súper sensibles con el cliente, ponen al cliente de primero, son humildes en su forma de actuar y de ser, ¿no? Porque nosotros somos administradores, no somos dueños de nada. El día de mañana yo soy un empleado, a mí me votan Ok. y salgo a buscar puesto en cualquier lugar porque pues espero tener las características, pero nunca creerse que este activo que es de la gente pudiera cruzarse Con el ego casi. bueno, pero eso es otro capítulo que hablaremos después, pero sobre todo con las posibilidades. Claro. ¿Sí? Entonces nuestra misión es cuidar esos recursos, entregárselos a la gente y de largo plazo lograr que Compensar sea relevante, que tenga impacto. Si eso está claro, al nivel más bajito la gente lo hace distinto. Así como el hecho de que este es un lugar que la gente cuida porque es el reflejo de sentirse cuidado, de sentir que valoran. Entonces, y eso no se hace porque sí. Hay muchos espacios públicos divinos, pero la gente bota papeles, no lo mantiene bien porque no tiene esa conexión con el valor que tiene. ¿Sí? Ok. Em, la austeridad me parece también otro rector. Dentro de ese capítulo de ser administradores y no creérselas dueños. ¿Sí? Correcto. Ser austeros, pero en lo que toca. La gente ve las instalaciones de Compensar y las ve divinas y efectivamente son una inversión de las más significativas que tiene Compensar. Pero el reflejo y la comunicación que la gente ha entendido es un lugar donde la gente se siente digna. Porque cualquiera que quiera entrar a ese edificio, por más bonito que sea, bienvenido, adelante. Ay, esto sí yo puedo entrar. Sí, claro, venga. A ver, ¿en qué le podemos servir? Y de ahí en adelante, no solo la instalación que invita, sino el colaborador que está formado en cliente, sino el servicio que es de alta calidad. Todos los libros de Customer Relationships, Sí. el primero de ellos que leímos hace unos 20 años, rezan que uno no puede tener una relación clara ni prometer nada si lo básico no está cumplido. Claro. Entonces, tener un servicio que funcione. Claro, tenemos fallas, tenemos errores, ponemos la cara, ¿sí? Ok. Pero que medianamente uno pueda decir, sobre todo cuando presta servicios casi a 6 millones de personas, pues tiene que tener unos servicios que funcionen. Si no, pues no tiene sentido después hablar que Compensar, que el cliente, que enamoremos. Nada de eso es verdad. Cierto. Si uno no tiene la claridad de que tiene que hacerlo consistente. Entonces, esas han sido un poco las claves durante el tiempo que hemos, insisto, recibido como doctrina. Me encanta porque obviamente hay una coherencia enorme con lo que a veces uno, vuelvo te digo, está en la teoría, finalmente llevado a la práctica. Con la connotación que he visto en algunas conversaciones que dicen que el tema de la experiencia es un lujo de las empresas pequeñas, de la boutique, que puede ser ese trato personalizado, pero que en la escala es imposible de lograr. Y fíjate, la narrativa tuvo 6 millones de personas se benefician de los servicios de Compensar. Y en la parte del servicio, yo lo llamo el servicio higiénico. Es decir, hay cosas que tienen que estar porque si no ni que hablamos de experiencia memorable. Y ahí hay el eje de la eficiencia y del ahorro del tiempo, que la gente valora muchísimo hoy su tiempo y no quiere que tramitología y ese tipo de cosas. Pero hay un nuevo componente en la experiencia memorable que supera el umbral del servicio higiénico, de los básicos, que es cómo me hacen sentir. ¿Cuál es la inspiración? Y dijiste, y quiero hacer un poco de arqueología en tu comentario, cuando decías, estas personas, nuestros afiliados, llegan y dicen, yo puedo entrar aquí, la dignidad humana, que todos podemos, a través de este sistema de compensación, tener un beneficio que aparece como no lo llamemos elitista, pero sí de una clase, de un servicio superior, pero su caja se lo ofrece. Cuéntanos cómo están haciendo cómo los hacemos sentir, porque es por diseño, no es por casualidad. Cuéntanos un poco de eso. Sí, me devuelvo un poquito para terminar de contestar la pregunta anterior respecto de la diversidad. Sí.
Porque en las cajas tenemos, digamos, dos tipos de opciones. La primera, la obligatoria, porque son servicios que las cajas sí o sí tienen que prestar en Ok. función de los recursos que reciben y que con el paso del tiempo han sido cada vez más, porque son necesidades que tiene la población, porque el gobierno de manera directa no tiene la capacidad de hacerlo y porque las cajas son muy buenos operadores. Entonces así empezamos con el subsidio monetario, Sí. que tiene todas sus derivaciones. En algún momento los supermercados, la educación, después pasamos a los temas de vivienda, después crédito, después servicios sociales, ahora estamos en los temas de desempleo y formación de emprendedores y demás, ¿sí? Entonces, todas esas cosas son obligatorias. Ok. Y entonces, una primera definición para ir contestando la segunda pregunta es, si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo bien. Nosotros, otra de las definiciones que nos encanta que nos encasillen es que somos nerdos y hacemos la tarea juiciosos. Los ñoños. Reñoños, reñoños, porque Ok. nosotros queremos salir con buena nota en la superintendencia, que nunca estemos allá marcados como que los que no hacen, los que están debiendo, Ok. ¿sí? Entonces tratamos de ser alumnos aplicados. Excelencia propositiva, lo vamos a hacer bien. Sí, sí, Ok. claro, porque marca la diferencia, porque no es para una nota, es para una comunidad, es para una familia, es para Ok. una persona. Ok. Y los segundos son aquellos que nosotros declaramos, digamos, ya porque queremos, ¿sí? Como por ejemplo participar en clínicas adicionales que no somos de nosotros, la universidad. Hay, sí, servicios en donde se extiende eso de compensar, pero con un solo criterio entre los dos, y es que de verdad le presten un servicio a la gente. No tendría sentido que nosotros nos metamos en actividades que son puramente de carácter de generación de ingresos, de no ser porque benefician a la gente. Ok. De hecho, durante mucho tiempo y aún hoy, estamos metidos en operaciones que son de altísimo riesgo reputacional y económico, simplemente porque creemos que lo podemos hacer bien. Entonces, uno de los ejemplos que la gente, yo no sé si conoce muy bien, pero Compensar lleva más de 20 años siendo el operador del plan de alimentación escolar del distrito de Wow. Bogotá. Eso, uno oye plan de alimentación escolar, oye refrigerios escolares, inmediatamente le refiere a corrupción, Sí. raro, los niños desnutridos. No, no, llevamos 20 años, nos han comparado con cuánto modelo hay, hemos sido objeto de todas las críticas del mundo y ahí sigue el modelo. Y los niños han progresado. Y lo hacemos hoy en más de 85 comedores y hacemos 400.000 servicios al día. Es una cosa enorme. ¿Por qué Wow. se mete uno ahí? Pues porque genera impacto, porque de la mano de la alcaldía de Bogotá podemos hacer mucho más que nosotros solos con nuestros comedorcitos. Ese tipo de cosas. Los jardines infantiles, nosotros hoy administramos cerca de 20 jardines infantiles en Bogotá y en algunas poblaciones alrededor. Por lo mismo, porque creemos que el modelo educativo que tenemos, que la generación de cultura entre los niños, que la conexión a los colegios donde la gente tiene una mejor formación ya gracias a todo lo que ha hecho Bogotá como ciudad, valen la pena. Entonces, se nos paran los pelos en diciembre cuando los niños de jardín vienen a graduarse y cantan el himno de Compensar. Literalmente todos lloramos. Wow. Pero, no, o sea, no estoy exagerando un pelo, porque no solamente es un motivo de orgullo grandísimo, sino sentir que de verdad todo ese trabajo de hacerlo bien, de cuidar la plata, de garantizar que los niños van, que si tienen problemas, que los docentes están ahí metidos, hace una diferencia significativa. Entonces yo creo que esa es la construcción de la que estamos hablando y ese es digamos, lo que la gente recibe cuando va llegando, porque uno invitamos a todos, obviamente a todos los docentes y demás en los grados de los niños. Invitamos a todos los que participan en la construcción de viviendas cuando entregamos las viviendas. Y siempre que arrancamos a entregar una vivienda decimos, hoy es día de pago. No porque nos estén pagando el sueldo, sino porque retribuye todo el esfuerzo que hemos hecho durante tanto tiempo hasta ver esos apartamentos construidos y la persona con su llavecita y su hijo en la mano abriéndolo con esa ilusión de recibir una casa. Entonces, ese tipo de alimentaciones para el alma que la gente recibe directamente, para mi gusto, son las que nutren mucho más allá del sueldo. Capítulo 1. Escuchar a los clientes mediante interacciones directas y regulares. La capacidad de adaptación y anticipación a las necesidades del mercado como piezas claves para el éxito. El enfoque hacia el cliente se da desde la alta dirección hasta todos los colaboradores. Claramente esta es la visión de quien lidera esta organización, Carlos Mauricio, pero eso no sucede solamente porque lo digas o la inspiración o una gran conversación. Hay todo un sistema activo de escuchar al cliente en todo momento en tiempo real, queriendo comunicar que es por diseño en que la voz del cliente la traemos a la organización, la traemos a los foros, generamos planes de acciones, recalibramos y salimos a ejecutar. Porque hay una confusión
general de, ese tema de experiencia, eso más bien que depende del área de marketing o eso es un tema regulatorio de PQRS. Entonces dígame, ¿cuántas quejas hemos resuelto? No puede ser eso, es mucho más elevado y que hay un sistema. Cuéntanos, ¿hace cuánto Compensar viene de forma activa, escuchando a sus clientes con rigor? Yo sé que ustedes se volvieron inspiradores, aquí vienen y les hacen tours porque quieren saber cómo lo están haciendo. Cuéntanos un poco ese rigor del hacer, más allá de la inspiración, Carlos Mauricio. Sí, yo de verdad tendría que insistir en que es desde el primer día. Ok. El hecho de que su equipo comercial lo nutra de trabajadoras sociales y no de comerciales. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, Una trabajadora social en Compensar mira las necesidades de una población, en este caso una empresa, por ejemplo, arma un plan y lo desarrolla y garantiza que a través de ese plan la gente mejora con respecto a su condición inicial. okay. Claro, en su momento no teníamos ni líneas base, ni mediciones de no sé qué, ni todas esas Ni cosas. NPS, ni nada. Exacto, pero sí se medía que la gente estuviera mejor. Y no gana comisión la trabajadora porque no trabajaba por eso. Y hoy tampoco lo hace. Nuestro equipo de acompañamiento al cliente es un equipo que va y su indicador es la construcción de planes de bienestar con las empresas. Que haya un plan de bienestar. Que el plan de bienestar es simplemente salir a tomar aire, listo. Si eso es lo que la empresa quiere y con lo que se siente como chuleado. Pero que tenga un plan que se adapte a las necesidades de esa población. Okay. Pero digamos que ya desde la medida del clientecentrismo, nosotros debemos llevar yo creo que por ahí unos 15 años, desde el momento en que identificamos que de la par a lo funcional, la medida emocional era significativa para esa medida de satisfacción. Entonces ahí fue donde empezamos a evolucionar el concepto de satisfacción al de experiencia del cliente. Okay. Porque entendimos que por más perfecto que fuera el servicio, si no estaba acompañado de humanidad y acompañado de una experiencia que la gente sintiera memorable y que no se olvidara, a pesar de que la piscina estaba en la temperatura que es, el profesor es idóneo, la tarifa es conveniente, sí, todo lo que es cuantificable que estuviera perfecto. Sí. No había vida, no había alma detrás de eso. Okay. Entonces empezamos a impulsar ese proceso, no sin muchos críticos, ¿no? Porque pues siempre en el mundo de ingenieros y ese tipo de cosas, pues este era un tema difícil de medir. Me interesa mucho sobre todo por eso, porque uno dice, pero ¿cómo mido que la gente se sienta bonito? Que sea Afortunadamente los psicólogos del consumo y todas esas cosas empezaron a generar unos indicadores y empezamos a todos a estudiar sobre el tema. Pero al principio fue muy difícil, ¿sí? Yo recuerdo mucho conversaciones en donde decíamos, queremos anticiparnos a la expectativa del cliente. Okay. Hace 15 años. Hoy, pues, lo dice, ¿sí? Sí, y además ya está la inteligencia artificial, la analítica, sí, todo ese tipo de cosas. Pero hace 15 años decir uno, entonces me acuerdo de una conversación donde me dice un colega, dice, bueno, ¿saco la bola de cristal o cómo es que se mide eso ahí para yo poder identificar cómo, y hacía así, ¿no? Alrededor de la bola de cristal, cómo anticiparnos a la expectativa del cliente? Y entonces yo, pues muy fácil, nosotros hoy tenemos la gente que nos está diciendo la respuesta al quiz. A mí me gustaría hacer esto, me encanta de compensar esto, no me gusta eso. Con eso consistentemente armado podemos darle un poquito más y la gente es la que nos va dando la pauta. ¿Sí? Lo difícil en ese momento, que ya también dejó de serlo, y que se constituía en una frontera, es que no había la capacidad para llegar a las personas, si acaso a las empresas. Sí. Y entonces por eso a las 7 de la noche veía uno a la de bienestar sentada con la de compensar acá, pero ¿qué vamos a hacer de fiesta? Eso no le gusta a la gente, el torneo, el fin de año, los regalitos, ¿no? Hoy no. Hoy hemos logrado, y vamos evolucionando en esa conversación, que identificar qué le gusta a cada persona. Eso no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido analítica, si no tenemos todo ese tipo de información, de grandes cantidades de información de bases de datos pudiendo ser analizadas, de recoger información de diferentes fuentes, porque a nosotros los usuarios nos dicen lo que usan, pero por fuera hay un mundo entero que no conocemos. Y hoy, gracias a las redes, a ese tipo de cosas, la gente va dando mucho más información sobre qué podría ser pertinente y sobre todo cuál es el siguiente futuro. La otra cosa que no es un secreto es que, pues si vivimos todos en Bogotá, tenemos horario de 8 a 6, somos informales o empleados, se van conformando ciertos clusters, sí, de necesidades parecidas. Entonces no hay necesidad de identificar a Mauricio, a Carlos Mauricio, a Juan Pablo, a cualquiera individualmente, sino que esas personas van teniendo un perfil que se parece al de otras personas que pueden asociarse en gustos, necesidades y momentos de vida a lograrlo. Pero la obsesión sí es lograr entender cómo dar el siguiente paso y que sea pertinente para el usuario. Y de verdad, antes de que hubiera nacido todo este tema de la anticipación y del mercadeo, no sé qué cosas y demás,
Entonces, yo creo que ha sido un camino interesante porque partimos de la satisfacción, para cerrar un poco la pregunta, y termina hoy en esto de la experiencia cliente con el capítulo de humanización, que recoge de todas maneras la necesidad de que la gente se sienta con compensar como con nadie más. Nadie pudiera resolver de manera integral todos esos pensamientos, necesidades, desafíos que tiene una persona en algún momento de su vida. No, fabuloso. Tomo ese último pedazo, ese fragmento para indagar un poco más, porque hay una conversación en los diferentes lugares que he tenido la oportunidad de conversar y con sus líderes que hablan de la humanización. Entonces se habla de la humanización de la salud, la humanización de la banca. Usaste ese concepto, que es muy maduro, muy evolucionado de la clientecentricidad hacia la humanidad, la humanización. Y uno dice, pero es obvio. La pregunta es, ¿por qué nos alejamos del ser humano y de sus necesidades? ¿Cuál es la lectura de volver a ese ser humano para poder construir memorabilidad en nuestro servicio y esas conexiones? ¿Qué está haciendo Compensar para llegar a ese, digamos, ese nuevo reto que es conectar a nivel del ser humano? Y también lo pusiste, no es una talla le sirve a todo el mundo, es a cada quien le tenemos un programa hecho a la medida. Sí, yo insistiría en que tenemos una ventaja por encima de las empresas en general, y es que como no tenemos la obligación de dar un EBITDA marcado por una junta directiva o por un accionista que espera un retorno, nos podemos dar lujos. Okay. ¿Y por qué menciono eso? Porque para mi gusto se ha monetizado mucho todo este conocimiento del cliente. La intención, claro, es monetizarlo en algún momento. Claro, y con las redes y los emprendimientos y las aplicaciones digitales, ese término se volvió otra vez muy actualizado, y es cómo lograr sacar provecho económico de un conocimiento cada vez más profundo de las personas. Pero entonces el objetivo daña el origen. Para mi gusto es al contrario. Okay. El origen, que es la necesidad pura y dura de una persona, es lo que trae el beneficio al final. Muchos de nuestros afiliados vienen de una experiencia con otras empresas en donde está muy monetizada la transacción. Sí, es muy transaccional. Entonces, ¿qué me da? Entonces, ¿cuánto me ahorro de los eventos o las actividades que hago con usted? Entonces, ¿cuál es el retorno a mi inversión? Sí. ¿Sí? Y eso nos toca lidiarlo todos los días. Pero vamos trabajando con la gente un modelo en donde, mire, el tema no es ¿sí? cuánto le va a costar, sino que la gente esté de verdad mejor. Nosotros tenemos que ser súper eficientes, garantizar que no cuesta más, que la calidad percibida es superior a lo que venían recibiendo, y entonces la gente va soltando, va soltando. Eso, sumado a la cada vez más alta valoración del trabajo de la gente en Compensar, de las personas que están en el día a día con ellos, va haciendo que la gente diga, oiga, sí, tiene una diferencia. Y llega un momento en la historia, no voy a decir que es corto, porque salir de esa necesidad de cuidar el presupuesto es muy importante para todas las empresas, en que ya lo importante no es el contrato, sino que sea con la persona que me atiende siempre. No me lo vayas a cambiar a fulanito. Ya vamos a firmar el contrato, ya eso no importa, ya los precios están definidos, pero garantízame que fulanito o menganito están ahí. Eso para mí es un indicador espectacular. Nunca me cambies a fulanito. Okay. Y fulanito es una persona que atiende la operación de eventos, o que atiende lo de los alimentos, o que está donde la empresa lo necesita y que se conecta emocionalmente. Entonces a eso me refiero yo. La empresa está dispuesta después a que el issue no sea económico, no monetizar, cuando ya sabe que la experiencia es superior y que garantizamos la tranquilidad en toda la cadena. Ok. Y Carlos Mauricio, que hay frases que me gustaría oír tu reflexión al particular. Una versa sobre las quejas son regalos, porque hoy en día son muy pocos los clientes que se toman el tiempo de quejarse, y simplemente dada que las barreras de salida de la mayoría de los negocios son ya cada vez más bajitas, se van y no sabemos por qué se fue. ¿Cómo en Compensar la queja es fuente de vamos a demostrar lo bueno que somos porque nos recuperamos ágilmente? ¿Cómo las quejas y cómo los dolores, las dificultades, las experiencias fallidas, técnicamente los momentos de verdad que no salen bien, cómo toman ustedes y cómo recalibran de forma ágil? Sí, yo no me asocio del todo, entiendo el concepto, pero yo diría que las quejas son oportunidades de regalos futuros. Ok, cuéntame eso. Porque en la identificación que ha hecho experiencia de cliente, identificamos muchas cosas, ¿sí? Las quejas pueden ser desconocimiento,
Okay. La queja puede ser ganas de tener más por lo mismo, que es muy común verlo en Bogotá en general, que la gente se queja no porque esté mal, sino porque yo siempre estoy, ¿no?, negociando y quiero que para mí sea mejor que el precio que el otro. Las quejas pueden ser falta de pertinencia. ¿M? Entonces, cuando uno depura eso y llega a la queja en particular, eso es una primera identificación. Me ha pasado mucho durante estos 25 años que antes uno llegaba a los equipos y decía, miren, este cliente se quejó de esto, pero ¿cómo así? No, un momentico. Entonces nos cuentan su historia y su versión. Y resulta que la versión desmitifica un poco esa queja pura, o por lo menos la pone en una dimensión más razonable. Okay. ¿Sí? Porque siempre que hay una queja, primero, es una... Yo lo entiendo también como un regalo en el sentido de que la gente se toma el trabajo de decirle lo que está mal porque valora. Si no valorara, ni se quejaba y se va. ¿Sí? Pero insisto, sí, en una organización donde nos ufanamos de intentar hacerlo todo bien de manera muy ñoña, otra vez, ¿sí? La queja tiene que tener una explicación por detrás, que no es simplemente que estamos descuidando el servicio o que no fuimos capaces de mirar la cadena completamente y no está ajustada. Hay algo que está fallando, que puede ser en un precio alto, que puede ser en falta de conciencia o de oportunidad, porque quienes vean esta entrevista me pasa mucho. Ah, sí, pero en salud entonces se demoran un montón con las quejas y no son pertinentes, pero eso que dice ese tipo, ¿sí? Y puede ser cierto, ¿sí? Pero atendiendo que tenemos los profesionales que son en la cantidad que son, con las necesidades, ¿sí? Entonces yo creo que es una oportunidad para que después, si la persona valora el cambio y ve el ajuste, porque se tomó el tiempo de decirlo, ahí sí va a ser un regalo, porque la persona dice, oh, me escucharon, ¿sí? Entonces yo creo que lo que no podemos dejar de hacer es que la gente sepa que escuchamos todas las quejas. Cuando una organización es sorda a las quejas de los usuarios, esa es la peor respuesta que uno puede darle a un usuario, porque el usuario dice, ¿para qué escribo? Si no me cuenta, se siente perdido, se siente decepcionado, y por eso parte de las mediciones que hace experiencia de cliente incluyen la sensación con la que la gente sale cuando pone una queja. ¿Qué sensación experimenta cuando pone eso? Entonces, sensación de decepción, de tristeza, de engaño, que describen mucho mejor lo que hay que hacer para salir de esa sensación emocional. Carlos Mauricio, no puedo pasar sin preguntarte porque estoy reflexionando sobre tu ADN financiero. Y siempre hay una disyuntiva en las altas direcciones en cuanto si lo que usted me está proponiendo no tiene un bilingüismo financiero, lo veo como un centro de costos. Claramente, en compensar bajo tu liderazgo, la voz del cliente no solo es nuestro norte, no solo nos ayuda a crecer, y me queda claro que el propósito no es el EBITDA o las utilidades, sino son excedentes que nos permitan reinvertir y seguir creciendo. Pero vuelvo al componente financiero, porque yo lo que he detectado, hay como dos grandes universos. El que por dogma cree en esto, dice, es que si no estamos debilitando al cliente, vamos a... Y aquellos que dicen, le entiendo el cuento, pero muéstremelo financieramente. En un PIG, entonces empiezan a hablar del valor del cliente en el tiempo, el costo del abandono, la fricción asociada a los costos. Financieramente, en tu rol, y me imagino has enfrentado en el consejo personas que probablemente te dicen, deme la evidencia financiera. ¿Cómo ha sido ese navegar? ¿Cómo comunicas? ¿Es una historia? ¿Es un tema misional de lo que es compensar lo que la gente te cree y dice, ok, vamos para adelante? ¿O cómo logras conectar a esas audiencias de pronto un poco lejanas a esto? Y lo dice un abogado, ¿no? Yo diría que las finanzas o las matemáticas en general son una herramienta más, ¿sí? Entonces, por eso, una persona que llega a un cargo de dirección no necesariamente tiene que tener una formación técnica específica. Okay. Siempre decimos que es más generalista, porque su aproximación puede ser o desde las normas, desde el ordenamiento jurídico, que tampoco significa que uno lo aplique a rajatabla. Okay. Por eso el ejemplo del abogado me parece chévere, porque uno puede saberse las reglas, pero uno decide si las usa como referente, si las usa como límite, si las usa como posibilidad de disrupción, okay, ¿sí? O simplemente para ilustrar un contexto y una realidad para buscar soluciones. Okay. Yo, si algo he aprendido desde finanzas es que la plata nunca es el problema. Okay. Los problemas siempre vienen de otra fuente distinta del dinero. O porque no está claro, ¿sí? la transparencia y demás, o porque estamos, digamos, soñando mucho sin tener ese ancla
a la tierra que nos permita soñar razonablemente, ¿m? O porque tenemos unos compromisos adicionales, insisto, como en el caso de los empresarios, que tienen la obligación y legítima de tener una rentabilidad sobre su operación. A nosotros no nos pagan por ser rentables, nos pagan, insisto, por generar esa diferencia. Y por eso entonces, para mí las finanzas son una oportunidad de describir el tema distinto, de no comer cuento, no tragar entero. No, es que este presupuesto lo cumplimos. ¿Sí? ¿Y por qué? Cuéntame un poquito, ¿sí? Pero no desde las finanzas intentando ser dogmático ni creído, sino porque realmente revelan una realidad Okay. que puesta en el papel, uno tiene que después envisorarla en la realidad. Okay. ¿Sí? Pero es una línea clara, aterrizada, conceptual, objetiva, de que hasta cuánto somos capaces de dar, sin arriesgar la sostenibilidad de la empresa y garantizando por encima de todo, de verdad, que la gente esté bien para que vuelva y valore y asimismo se valorice compensa. Danos ese, me queda claro, pero danos el conector de la conversación de la experiencia y las finanzas. ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿cómo entiendo la argumentación? Ahora, danos un par de ejemplos, si puedes, de cómo conectas esas dos cosas. No sé, realmente nunca ha sido una como deliberado, Ok. pero si tuviera que decir algo hoy, yo creo que con la conciencia de las magnitudes que dan las finanzas, poder uno atreverse a ir más allá en función de lo que el cliente necesita. ¿Sí? Sí, totalmente. Pero Sí, fíjate, hay gente que llega y quiere todo gratis, ¿no? Entonces uno ya, ese es el ejemplo más exagerado, porque de base pues uno sabe que no. Pero esa mediación en donde yo sé que tú puedes un poquito más, o yo sé que nosotros podemos un poquito más, sí. tiene que tener de base un estudio que esté cifrado en números, ¿sí? Para mi gusto. Entonces esos números son los que permiten que uno vaya más allá para darle más a esa persona, en contra de uno, en contra de nosotros mismos, ¿sí? Okay. Abramos nuevas sedes a pesar de que el tema está difícil. ¿Por qué no de verdad hacer un aporte mayor en estos casos en donde podemos? En vivienda, por ejemplo, vivienda es un ejemplo divino, porque toda la construcción de vivienda se basa en una planificación. Y los constructores son sobre todo planeadores. Entonces, del terreno, del desarrollo, de las capacidades, de los costos, entonces va mirando su presupuesto al detalle para garantizar que al final sí se cumpla. Y de pronto llegamos nosotros y decimos, no, necesito que le pongamos más piso al tema, que los terminados estén mucho mejores que lo que hay normalmente en las viviendas de interés social, que ojalá le pongamos el gas, que si no lo trae, que le hagamos, pero ¿y eso dónde lo vamos a sacar? Y siempre ha salido. Y siempre los constructores muy generosos también, no solamente han cedido parte de su rentabilidad, sino que han salido mucho más fortalecidos por la posibilidad de hacer más proyectos a futuro, porque estas cosas quedaron muy bien resueltas. Sin hablar de las postventas y demás, ¿no? Que también son un monto importante. Pero ese lo quiero resaltar por eso, porque sí es posible, teniendo claro esa planificación. Sin esa planificación no sería posible. Pero de ahí para allá, ¿qué más somos capaces de dar gracias a que con esa plata no tenemos unos compromisos adicionales por no ser una entidad distinta a aquella que le presta servicios a la gente? Capítulo 2. Implementar un sistema en tiempo real que te permita recopilar y analizar la voz del cliente para mejorar los servicios. Más allá de la eficiencia y calidad técnica del servicio, es crucial medir la respuesta emocional del cliente. Utilizar herramientas de analítica e inteligencia artificial para anticipar las expectativas de los clientes. El poder de transformar una queja en una experiencia positiva de recuperación y fidelización del cliente. Los autores de varios libros y quienes inspiran el modelo del sistema NPS, porque no es una métrica, es todo un sistema, dicen que en ese dilema de la conversación con financieros para probar que la experiencia es un eje de crecimiento, dicen que el punto más obvio que se puede ver es el costo de adquisición de un cliente, que no viene del ejercicio comercial y de mercadeo, sino viene de la voz de quien nos recomendó. Porque no viene a que le vendamos, sino viene a que le tomemos el pedido, y ya está vendido. Y fíjate que yo me devuelvo a la historia de ustedes. Los abogados decimos que hay hechos notorios, no necesitan prueba en contrario, es evidente. Ser la caja con mayores ingresos es un hecho notorio, necesitamos explicar. Entonces, ¿cómo pegamos las dos cosas? La creencia, entiendo que hay una convicción del cliente en la organización y que se pega con ese crecimiento. ¿Cómo ves tú
esa narrativa, Carlos Mauricio. Ahí está la evidencia de que ustedes han crecido por la recomendación. Empresas que le dice a otra empresa, no lo piense dos veces, vaya a compensar. Ahí hay algo de eso. Sí, yo vuelvo a lo que dije hace un tiempo en el sentido de que comprometerse con una relación en donde están claras las expectativas y las cumplimos razonablemente en calidad, en servicio, en largo plazo, trae el beneficio. ¿Ok? Yo creo que no es razonable pensar a un afiliado desde el principio en cuánto me va a dejar y entonces cuánto le voy a dar, porque se transaccionaliza mucho la relación. Entonces, eso en el largo plazo hace que, uno, haya ese tipo de recomendaciones. Entonces, sí tenemos mucha gente que no solo recomienda, sino que en la movilidad del talento humano, y particularmente de la gente de talento humano, queda una recordación que la gente quiere repetir. Dicho con esto, si una persona trabajó con compensar en la empresa A y después pasa a la empresa B, y esa empresa B no está afiliada, querrá afiliarla a compensar. Y nos pasa mucho eso, que es esa persona a la que llama y dice, bueno, ¿qué hay que hacer para afiliarse? Es tu embajador. Exacto. Pero la segunda, entonces, que las empresas que tenemos cada vez más, y digamos más retador el hecho de que sean significativas, no se quieran ir. Porque digamos, la bolsa se llena de los dos lados. Claro. Porque por encima tiene boca y porque por debajo está cerrada. Claro. Pero si por debajo está abierta y las empresas se van porque no cumplimos los compromisos, porque somos ligeros con lo que a la gente realmente le importa. Y es que los servicios de la caja de compensación son todos emocionales. Llámese crédito, llámese ladrillo, llámese lo que sea, pero por detrás lo que hay es esa identificación de ¿para qué? Okay, no el qué en sí mismo. Entonces una persona pide un crédito porque realmente está necesitándolo para cualquier cosa que sea el desafío de su vida. Una vivienda, de verdad, más que 1000 ladrillos, son la posibilidad de cambiar una realidad de una familia por cambiarla de un barrio a otro o simplemente por sentir que tiene algo propio. Esa identificación desde lo emocional es lo que hace que todo esto deje de ser transaccional y deje de ser un objetivo militar. Y es que la gente de verdad esté bien. ¿Sí? Fíjate que conectas con, no sé si lo has visto, al autor Simon Sinek dice, empecemos siempre con el para qué. Y me encanta porque es la forma en que la gente conecta. Dices, todos los servicios que prestamos en la caja son emocionales. Hay una conexión emocional en el para qué. No es en el qué, no es en el crédito, es en el propósito de por qué estoy pidiendo un crédito. Claro, por eso logramos entender por qué ahora con la reforma de la salud hay tanta emocionalidad. Porque detrás de eso hay la percepción de seguridad de una familia, de un doliente, de un enfermo, de una persona, de un paciente. No es simplemente que si el modelo A o el modelo B, es todo lo que está detrás emocionalmente. Y si no fuera así, nos hubiéramos enloquecido. Porque la disparada de tutelas, de medidas cautelares, de gente que está preocupada por su salud y que nos atacan, entre comillas, porque teóricamente no cumplimos lo que hace la gente, ¿sí? Inclusive las PQRS, no son sino manifestaciones emocionales de una persona que está preocupada por lo que realmente necesita. Uno no lo debería entender de verdad como, tan jodona, ¿sí? Sí, o que sí, usa al sistema, o que no, sí. No. Detrás sí hay cuando uno lee los escritos de tutela, en todos los casos hay un dolor, pero presente, ¿no? Entonces salud es el más emocional de todos. Ni hablar de recreación, de ver a los hijos uno aquí sentados en sus cursos tomando clases y los papás llorando y tomándoles fotos, que eso nos pasa a todos. Sí. Todos los servicios son emocionales. Insisto, hasta los más duros, los que parezcan más duros de todos. Y esa es la gestión que tenemos que hacer al final nosotros, esa gestión de la emoción de nuestros afiliados. Tantas personas que en Colombia quieren emprender y que miran a organizaciones como Compensar, 2 o 3 consejos para esos emprendedores en esta experiencia de 25 años y la tradición de la caja que los ha llevado a estar donde está. ¿Qué puedes compartir con ellos? Sí, bueno, primero por perfil siento que hoy los emprendedores más jóvenes son menos dados a este tipo de relación, porque están más conectados y la información la reciben desde sus dispositivos más que en la conexión en la vida diaria. Se conectan con los Shark Tanks, se conectan con los inversionistas, se conectan en las ruedas de negocio, sí. Pero más allá de eso no siento yo que haya de forma directa una conversación, una inversión en la población, sino en la idea, en función de la idea y no de la población. Entonces, un primer consejo sería ese, que es muy de empresa grande, pero tiene sentido, y es escucha al que va a ser su cliente. Identifíquelo, quién al final va a ser su cliente y qué es lo que espera de esa innovación o de ese desarrollo o esa app nueva que eventualmente pueda salir.
Así usted nunca lo vaya a ver, así sea virtual. Okay. Lo segundo es la consistencia. Anoche estábamos viendo con mi esposa una serie nueva que se llama Manes. Okay. No sé si la han visto, ¿no? Que está en Prime. Sí, sí, sí. Y son una cantidad de gomelitos de 30 años que son emprendedores. Y bueno, entre varias características, digamos, mucho del tiempo está dedicado a, o más bien, el tiempo del día se dedica o a sentarse frente a su computadora a hacer el desarrollo, o a conectarse con el que va a ser, el que tiene la plata, Claro. ¿sí? O a su vida normal. Digamos, vida normal es todo lo que no tiene que ver con el trabajo. Claro, es una serie ahí, una cosa. Pero yo creo que refleja muy bien a los jóvenes. Los jóvenes quieren salir, quieren estar en la rumba, quieren hacer una cantidad de cosas, ¿sí? Y también dedicarse a su emprendimiento. Y creo que en los primeros años eso hay que tener un balance, porque eso no es factible, ¿sí? El desarrollo de una idea, que hoy para mi gusto es muy difícil, y yo de verdad me quito el sombrero frente a los emprendedores, porque con tantas ideas que nacen al día, que la de uno pueda surgir Sí. y consolidarse, es espectacular. Así después se la venda a un fondo de inversión en un año y ya, lo que quería era salir de eso. Pero durante ese año, una inmersión en el negocio, en lo que llaman los de mercadeo los insights, Sí. ¿sí? Pero no a través de un tercero que le diga a usted cuál es el insight de su negocio, de su idea. Si uno tiene una idea y un feeling, es porque algo que normalmente tiene que ver con lo emocional, ¡tum!, le pica por detrás. Y todos después lo venden así. Entonces, que esa venta corresponda con el discurso real de sus posibles clientes. Entonces, si yo tengo una app para vender mi casa rápido, sabemos cuál es detrás del dolor. Pero que sea el dolor de esa persona, no solo de la agencia de mercadeo que le dice cuál es el insight para que la gente quiera abrir y mirar eso. Y tercero, una visión de largo plazo. Que no Sí. sea inmediatista en función de vender un negocio bueno, sino que detrás de ese vendrá otro, vendrá otro, vendrá otro. Y lo que quede de ese cucurucho, de esa idea, que ojalá represente en 20 años la gran idea que tuvo alguien y esa persona en sí misma que seguramente tendrá muchas más oportunidades de éxito. Cuando hablan, Carlos Mauricio, del liderazgo de una organización y la visión de afuera hacia adentro, ¿tú qué entiendes? Cuando te dicen, usted lidera de afuera hacia adentro, ¿cómo te conecta eso? Pues yo lo entendería en función de que la autoridad releva lo que el entorno le dice, por encima de lo que su equipo le dice. Para ponerlo en términos muy concretos, ¿sí? Y aquí hay unos argumentos, unas visiones y un norte y una planeación y unas finanzas y una contabilidad y un equipo legal, y afuera está el mundo. Y no siempre están conectados. Entonces, si es de afuera hacia adentro es porque la importancia que tiene el entorno, los clientes, lo que llamamos los stakeholders, Sí. es significativa en la toma de decisiones y casi que en la balanza pudiera superar a todo lo racional y lo objetivo y lo institucional que desde por dentro se hace. Y, entre otras cosas porque no todos al interior tienen conexión con el mundo de afuera. A veces ni siquiera la cabeza de la empresa. No quiero abusar porque podríamos pasar aquí horas. Un par de preguntas finales. Una que es muy relevante. Hablamos siempre que la experiencia cambia. No hay nada más cambiante que la experiencia. Lo que hoy nuestras audiencias, nuestros clientes crean como maravilloso, una palabra que se usa sueltamente, que es el efecto wow. Mañana es paisaje, es lo mínimo que espero de compensar. Con unos aceleradores de mayores expectativas, que es, lo planteamos cuando la tecnología, alguien, voy a decir algo, Rappi tiene un servicio turbo que en 10 minutos o menos te trae algo a tu casa de un restaurante. La caja de compensación, porque se va a demorar 3 semanas en darme un documento. Entonces hay raseros inclusive que otros te ponen así. ¿Cómo desde el rol tuyo de liderazgo y de compensar han entendido los grandes cambios de la humanidad? La pandemia, ¿cómo hizo cambiar toda la experiencia? ¿Cómo la tecnología está haciendo cambiar toda la experiencia? ¿Cómo te estás adaptando para esos cambios que son permanentes, cada vez más acelerados? Sí, yo creo que yo comparto muy bien que se vuelve paisaje todo el gran desarrollo que un tiempo atrás pudo hacerse, porque se generaliza muy rápidamente. Las nuevas generaciones lo van tomando como dado, ¿no? ¿Cómo no tienes una app? ¿Cómo no me resuelves en 2 minutos? ¿Cómo no vienes hasta mi casa? ¿Sí? Y uno entonces lo va tomando como insumo porque no siempre estaba. Pero creo que hay cosas que nunca cambiarán. Una de ellas es cómo me hiciste sentir. Entonces, claro, mucho en torno a ese primer contacto, de que me siento decepcionado porque no llegaste en 5 minutos, ¿sí? Que finalmente es como una promesa de valor ahí.
Pero lo segundo es que si a mí ya no me sirve, de pronto a mi hijo sí. Y cuando yo me vuelvo papá, de pronto me devuelven ciertas cosas que en su momento no eran importantes. Entonces, para cada segmento y grupo hay que entender muy bien qué es lo que es el disparador del sentimiento, positivo y negativo, para tratar de gestionarlo. Nosotros nos hemos puesto, uno de los indicadores que llevamos ya un buen tiempo trabajando, y que como buen financiero tiene un nombre muy técnico, y es poner a compensar bonita. Ok. Así es el indicador, y lo podrán ver en el cuadro. En el tablero de control. Claro, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Sí. No para nosotros, sino para el usuario. Entonces, si me genera mucho roce, si me genera dificultad, si la app no, ¿sí? Si pagar allá eso es una jartera, si entregar el papel o el documento, ¿cómo hacemos para que sea fácil para el usuario y nosotros nos cargamos de toda la operatividad para hacérsela fácil al usuario? Porque de lo contrario, esa sensación va a hacer que cada vez menos quiera venir acá. Entonces, esa es una, ¿sí? Pero la otra de verdad es tocar el corazón. Nosotros tenemos esa magnífica oportunidad. Decía el director anterior que nosotros no trabajamos ni en la industria de la cerveza, ni en el tabaco. Imagínense uno sacando la emocionalidad a una cosa que sabe que por detrás tiene esos efectos. Pero acá, como todo es emocional, todo tiene ese lado corazón. Y por eso nos atrevimos a poner el logo, lo mejor de lo que hacemos es para quién lo hacemos. Porque en últimas eso refleja todo eso. Y entonces, ¿para quién lo hacemos? Preguntémonos. Entonces, para una persona que trabaja, para una persona que tiene hijos, para una persona que la carga económica es fuerte, para una persona que quisiera consolidarse en la clase media y no lo ha logrado, para una persona que aspira, que ni siquiera aspira a tener los recursos para que sus hijos puedan venir a unos cursos, ¿no? Detrás de eso, ríos de emoción, ríos de sentimentalismo, ¿sí? Llamémoslo de esa manera. Ese para nosotros es el mar en donde navegamos. Entonces es mucho más rico que un mar seco en donde no hay emocionalidad. Correcto. Ya última, y prometo que es la última, Claudio Mauricio. Dicen que la humanidad ha transmitido el conocimiento de generación en generación a través del storytelling, contar las historias. Y la economía, la religión, la política es una historia. Y la gente conecta o no con esa historia. ¿Cuál es la historia de compensar para conectar en estos propósitos y en todo esto que has sido muy generoso en contarnos? De término general, pero también quisiera lo humano. ¿Qué cosas tú has hecho para verbalizar lo que tú dices que se tienen que hacer? Es decir, te has remangado, has atendido a un cliente, algo general y algo específico que tú digas, Mauricio, yo he estado ahí y a veces me equivoco, a veces he aprendido. Cuéntanos un poquito de eso, Mauricio. Bueno, sobre el storytelling creo que ya imposible hacer más referencia que la que ya hicimos, sí. Porque es que es un motivador enorme, de verdad. Es una cosa que no trasciende nuestra cultura y nuestros relatos verbales, porque es lo que demuestra el talante que tenemos, ¿sí? Lo que nos permitió competir desde el primer momento y vernos cara a cara frente a los grandes y sentir que no éramos grandes, así saliéramos y éramos así de chiquitos, pero todo eso que está detrás y que le tratamos de inyectar vía intravenosa a todos los colaboradores nuevos, me parece que habla por sí solo. Yo creo que en mi caso, yo diría como dos cosas. La primera, ser el primer sujeto de inyección de todo eso, porque yo me comí el cuento completo y por eso estoy acá. Yo no estoy acá porque me toque. Yo estoy aquí porque estoy seguro, claro, en que es aquí donde quiero estar. Con este tipo de cultura, con este tipo de empresa. Que me voten es otra cosa ya, pero bueno, allá llegaremos. Pero lo segundo sí es que no solo por haber tenido la experiencia de arremangarme, como dices tú, en todos los aspectos, sino porque yo creo que uno tiene que tener claro su lugar. Entonces vuelvo al cuento del administrador. Sí, si nosotros no somos los dueños, a pesar de estar sentados en escenarios con grandes empresarios y demás, pues uno se para frente a cualquier empresario ya no compitiendo, sino de tú a tú, porque tiene cosas que decir fruto del trabajo que tiene y de ser un representante de todas estas vivencias de todo el día. Y por eso nuestra asamblea está plagada de historias. Pues la gente le copia si es de largo plazo, si es sincero, si no es impostado. ¿Sí? Hoy una de las inteligencias más importantes para mi gusto es esa, el descubrimiento de lo impostado, lo llamaría yo. Y es que somos muy hábiles descubriendo dónde hay falsedad o dónde hay legitimidad en las palabras de alguien. Y creo que la diferencia la hace haber vivido, haber estado y estar conectado como misión de vida, más que simplemente como
el discurso de trabajo. Entonces yo trato de hacer eso. Trato de, digamos, de representar fielmente a los afiliados y su sentimiento, de descubrir siempre el lado del que está allá. ¿Sí? ¿Cómo se siente un usuario con la decisión que estamos tomando? ¿Sí? Y tres, ¿cómo se sienten nuestros colaboradores? Yo creo que en la medida en que uno puede ser más uno, quita tantas barreras que hay. Entonces la primera de ellas para nosotros era el doctor. Okay. Y aunque no hemos logrado erradicarlo del todo, pues aquí se acabó, ¿sí? Segundo, tener más un equipo de trabajo, ser unos colegas que tener jerarquías. Okay. Entonces disminuir las diferencias entre los directores y los gerentes y los líderes y los coordinadores, todas esas escalas. ¿Por qué? ¿Qué efecto estaba generando perverso? Pues que la gente es más auténtica, Okay. uno. Y dos, si alguien en esta organización o por fuera cree que el director hace todo, está pero re mal. Okay. Y por eso cada uno de los dueños de cada una de las operaciones, sean negocios o sean áreas administrativas, yo le digo que es el director general para esa función en particular. Entonces tiene que ir mucho más allá, porque no es solamente hacer la tarea de cuidar a los suyos y ya, sino pensar como director de la caja en el campo, cual sea, el director general de riesgos, el director general de experiencia del cliente, ¿sí? ¿Qué más haría para garantizar que la labor esté completa, esté cabalmente hecha, pensando hacia afuera, pensando hacia el público, pensando hacia nuestras empresas del conglomerado? Entonces eso implica que somos colegas, no que yo soy tu jefe, ¿sí? Y que tú sabes más que yo de experiencia de cliente. Entonces tú me tienes que ayudar a mí a guiar porque yo simplemente soy una figura de representación aquí que da unas ideas y demás. Pero lograr que la gente desarrolle todo su potencial en función de que en eso mismo sea el director general, me parece que ha sido muy útil. Porque ha logrado que la gente sea mucho más estratégica, mucho más transversal, que piense, que ya no se enfrente como normalmente las organizaciones, el de mercadeo contra el de finanzas contra el operativo. Eso es Sí. típico en las organizaciones. No, aquí intentamos que sea mucho más transversal porque no estamos encasillados en un rol, sino que todos somos el director general de jardinería, el director general de la cafetería. Wow. ¿Sí? Wow. Y tiene todo el sentido. Insisto, yo no soy el dueño de esto, yo soy uno más del equipo. Entonces, ¿cómo no lograr que todo el mundo ayude en esa función de ser, digamos, cabezas que piensan en compensar más allá de su función? Pues Carlos Mauricio, esto fue un privilegio. Estoy convencido que nos volveremos a encontrar para continuar esta conversación. Te agradezco todo tu sabiduría, todo lo que nos has contado. Y bueno, nos veremos prontamente. Claro, Mauricio, mil gracias. No, a ti, un placer. Capítulo 3. Una visión generalista y buscar soluciones de manera creativa y disruptiva son los pilares de un liderazgo. Los servicios deben considerar la emocionalidad del cliente, ya que esta conexión emocional impulsa la lealtad y satisfacción del cliente. Adaptarse a los cambios y continuar innovando para mantener el efecto wow. Ser auténtico. Conectar con el equipo y trabajar como colegas en lugar de imponer jerarquías rígidas. Hola, gracias por haber estado hasta el final de este episodio. La próxima semana tendremos un invitado que nos compartirá sus nuevos secretos y su inspiración en los temas de experiencia y clientecentricidad. No olvidar, por favor, suscríbete y toca la campana. Gracias.